Entonces, en la presentación yo les hablaré un poco de SICIT, le introduzco un poco la compañía, nuestra actividad, los productos, el proceso productivo que actuamos para producir nuestros productos y después hablaremos en detalle del producto de Hidrocasa do Oeste, o sea, de su uso, sus ventajas y todo. De nuevo, si tienen preguntas, yo estoy disponible. Entonces, SICIT es una compañía que fue fundada en 1960. Se encuentra en el norte de Italia, entre Venecia y Milán. Y en 2000 fue reorganizada como un grupo en dos compañías. SICIT 2000, que produce y vende, y SICIT Chemitec, que tiene encargo el control de calidad, desarrollo e investigación. El año pasado la compañía fue reorganizada de nuevo porque entramos en la bolsa de Milán y ahora cambió nombre, no se llama más SICIT 2000, sino que se llama SICIT Group y tiene abajo tres compañías que son siempre la Chemitec para el control de calidad y el desarrollo, y dos compañías comerciales, una en China y otra en Estados Unidos. En SICIT trabajan más o menos 120 personas. Tenemos un volumen de negocio de alrededor de 55 millones de dólares y la agricultura representa más o menos el 60% de este negocio. Tenemos dos plantas de producción. La primera abrió su actividad en 1960 y fue la primera planta en todo el mundo a producir aminoácidos para agricultura. La segunda planta abrió su actividad en 2004, es una planta que fue realizada por el team de ingenieros de SICIT y está completamente automatizada y dedicada a solamente a la producción de aminoácidos y péptidos. Nuestra capacidad de producción es alrededor de 150 toneladas por día de productos líquidos o 40 en polvo. Tenemos dos laboratorios, uno para el control de calidad y uno para investigación y desarrollo. Analizamos cada lote de producción, cada envío de producto llega a destino con su específica análisis, su específico análisis. Dos palabras antes que mostrarle un poco sobre el proceso de producción, dos palabras sobre las proteínas. ¿Qué son las proteínas y qué función tienen en la planta? Ahora, las proteínas son moléculas orgánicas muy complejas que están presentes en todos los seres vivientes. Sin proteína no hay vida. No hay vida. En las plantas, como pueden ver aquí, más o menos compuestos orgánicos son alrededor del 30% y las proteínas son entre el 10 y 20%. Depende también de la planta, de la familia. Por ejemplo, los leguminosas, no sabe que son plantas que tienen una cantidad, un contenido de proteína muy, muy alto. ¿Qué hacen la proteína en la planta? Básicamente dos funciones. Una función estructural, o sea, hacen parte de las membranas celulares y de los tejidos, y una función que se llama catalítica, o sea, controlan todas las reacciones químicas que pasan dentro de la planta. A través de estas moléculas se llaman enzimas, que pero básicamente son proteínas. Aquí se puede ver que sin proteína no hay vida, la planta no puede vivir. La demostración es que cuando se aplica glifosato a las plantas, el glifosato va a prevenir la síntesis de aminoácidos y de proteína y cualquier planta va a morir. No quiero aburrirlos con detalles químicos, pero solamente para decir que
las proteínas son compuestas por 20 aminoácidos. Cada aminoácido, se ve de aquí en la izquierda, arriba, cada aminoácido tiene una estructura común y una parte R que es específica de cada aminoácido, que lo hace diferente de los otros. Después, los aminoácidos pueden conectarse uno con el otro, formando cadenas muy largas. Para explicarles de una manera muy sencilla, así como los ladrillos hacen paredes, las paredes hacen... Estimado Fabio, permíteme, mil disculpas por la interrupción, pero, estimados señores, por favor, escúchenme. Apaguen sus micrófonos que están interrumpiendo la charla. Por favor, apaguen sus micrófonos. Se los pido encarecidamente. Si no, no dejan escuchar al resto de personas. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Bien, Fabio, disculpa. No hay problema, no hay problema. Entonces, así como he dicho, los ladrillos componen paredes, las paredes componen camas y las diferentes camas componen una casa. De la misma manera, los aminoácidos son los ladrillos que juntos los unos con los otros componen la cadena de péptidos, y la cadena se va a formar una estructura particular que es la proteína con su función biológica. ¿Qué hacemos nosotros en SIGIT? Nosotros vamos a recoger subproductos de la industria del cuero, o sea, básicamente vamos a recoger piel de vacuno, que es un tejido animal muy rico en proteína, en colágeno, ¿no? Y que es también un material de alta calidad, porque el colágeno se utiliza no solo para agricultura, para hacer bioestimulantes, sino también en cosmética o en alimentación humana o animal. Este material se somete a un proceso de hidrólisis, que es un proceso mediante el cual vamos a cortar la cadena de la proteína. Eso se pasa a través de dos etapas. Una etapa añadiendo un ácido, el ácido sulfúrico, y después añadiendo una base, una sustancia alcalina, o sea, el hidróxido de cal, la cal prácticamente. Este tipo de hidrólisis química en dos etapas tiene una grande ventaja. Es un proceso completamente controlable y altamente flexible. Porque, por ejemplo, cuando se hace el hidrólisis enzimática y se va a añadir el enzima empieza a cortar la proteína y no se puede parar su actividad. Se para solamente cuando ha terminado de cortar toda la cadena. Y entonces se obtiene un producto que contiene solamente aminoácidos libres. Al contrario, por otro lado, con la hidrólisis química es posible controlar este proceso, porque podemos variar la cantidad de reactivos que se agregan, el tiempo de contacto, el pH, la temperatura, todos los parámetros, de manera que también si utilizamos el mismo material, al final podemos obtener productos diferentes. Diferentes en el sentido de diferente concentración de aminoácidos y diferente contenido en aminoácidos libres. Después de la hidrólisis, o sea, cuando se ha cortado la cadena proteica, el material se somete a un proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque el material es de origen animal y necesita que ser esterilizado para no tener contaminación. Esto se hace tratando el material a alta temperatura y alta presión. Después de eso, el material que contiene aminoácidos y péptidos
se va a filtrar de manera que todos los reactivos que se han agregado se separan. O sea, el ácido sulfúrico y la cal forman sulfato de calcio, que es una sal insoluble, precipita y se separa por filtración. Después, el producto se refina, se trata con carbonos activos y resinas iónicas, de manera que eliminar todos los posibles contaminantes. Al final de esa etapa... Fabio, sí. Fabio, discúlpame. Busca cómo silenciar a todos, porque desgraciadamente hay personas que no están silenciando sus micrófonos y están alterando, interrumpiendo la charla, no dejan escuchar a los demás. He intentado, pero si voy a silenciar todos, silencio a mí mismo. Claro, ahora, te silencias a ti y después te abres el micrófono a ti mismo. Ahora, espera que lo veo. Silencia a todos y después te abres tu micrófono. Dice que su canción ha sido boicoteada. ¿Por qué? Ok. Estoy bastante apenada. Es lamentable mi video que hablar de la borrado de YouTube. Creo que hay alguien que se está conectando ahora y no puedo silenciarlo. Bien. Ok. Hemos dicho, después de esta etapa de filtración y de refinación del producto, el producto es limpio, no contiene ningún sedimento y... Por favor, Luis Mendoza, silencia tu micrófono. José Patiño, silencia tu micrófono, por favor. Luis Mendoza, silencia tu micrófono. José Patiño, por favor. Gracias. Ok, bien. Puedes continuar, Fabio. Muy bien, muy bien. Entonces, después de esta etapa de filtración, el producto es limpio, no contiene ningún sedimento, ningún contaminante, pero es muy diluido. Contiene solo 10-12% de aminoácidos. Entonces, tenemos que concentrarlo hasta un contenido en el producto final de 50% de aminoácidos. Al final, esta solución concentrada se puede vender así como está, se puede mezclar con microelementos, se puede sprayar o se puede pasar a través de una fluidificación. Entonces, nosotros estamos capaces de producir aminoácidos líquidos en polvo o en gránulos. Esto representa un poco una comparación entre la composición de la materia prima arriba y del producto final. Se ve que en la materia prima, en el colágeno, hay una proteína que es una molécula muy grande. El peso es millones de Dalton. O sea, no es una molécula que puede ser absorbida por las plantas, por las raíces o las hojas. El material es muy rico en agua, contiene una parte de grasa que se saca y proteína. En el producto final, por otro lado, tenemos una mezcla de moléculas pequeñas, o sea, aminoácidos y péptidos, que pueden ser fácilmente absorbidos por las plantas. Se va a sacar agua, se va a sacar grasa y se concentra en aminoácidos. Ustedes ven que en productos líquidos podemos tener 50% de aminoácidos y en polvo hasta 90%. Este representa un poco de una manera muy sencilla el proceso. La proteína nativa, una molécula muy grande que se corta y al final se obtienen 3 diferentes componentes en el producto final. O sea, anillos singulares, aminoácidos libres, cadenas muy pequeñas o cadenas un poco más largas. O sea, aminoácidos libres y péptidos pequeños o largos. Y espera que voy a ver si... Ok. Y es muy importante
tener en el producto final todos los 3 componentes, porque tienen un papel muy importante para las plantas, no solo aminoácidos libres, sino también los péptidos. Y vamos a ver algo en detalle después. Estas son fotos de la planta. En la 1 se ve la sala de control. Las 2 es el secador, donde a partir del líquido podemos producir el polvo. 3 es el concentrador. 4 es el filtro. 5 son cisternas para almacenar el producto final. Y 6 son los reactores donde se hace el hidrólisis. Hemos dicho que gracias a este proceso, que es un proceso muy flexible, estamos capaces de producir productos diferentes, ¿no? O sea, productos que tienen un contenido de nitrógeno orgánico, como se ve aquí, de aminoácidos totales y libres muy diferente. Tenemos también una lista de productos especiales, o sea, son complejos entre aminoácidos y micro o mesoelementos, síngulos o diferentes microelementos juntos en el mismo producto. Todos los productos nuestros tienen certificación biológica y con diferentes boards, digamos, y vendemos a compañías multinacionales y nacionales en más que 70 países del mundo, y calculamos que más o menos 6 millones de hectáreas sean tratados con nuestros productos. 2 palabras solamente para introducir qué son los bioestimulantes. Ahora, normalmente los agricultores tienen 2 herramientas, digamos, para sus cultivos, que son fertilizantes y... está 17 soles. Que son fertilizantes y plaguicidas. Discúlpame nuevamente, Fabio, pero no se puede escucharla por los señores que a ver, mi estimado anfitrión, sería bueno identificar quiénes son los que realmente queremos y a los demás retírenlo, por favor. Pero Riego todavía me falta por gastar de la semana 24 hasta la semana 29 en el 07, $958. Busca, Fabio, por favor, cómo silenciar a todos con un solo clic. En el 04, ahí tienes una función. En el 05, 787. ¿No? No, esto no lo veo, desafortunadamente no lo veo en mi pantalla. Ya tienes, 787. puedes ver cómo compartir el manejo de la reunión. Espera que voy a ver si puedo compartir. Espera que paro también esto es lo muto. Me parece que ahora sean todos mutos. No están todos, falta Domingo Maximiliano y José Patiño. Domingo, que no lo veo. José Patiño. José Patiño. José Alberto, no, eso es. Espera. José Patiño. No lo veo dónde está, en qué página está. No. A mí me parecen todos mutos, pero no. José Manuel, José Armando. No, pero vamos a continuar de esta manera. No es un problema, no. Bien.
Bien, bien, no hay problema, no hay problema. Vamos a continuar. Ya, bien, Fabio, gracias. Y por favor, se solicita a todos que apaguen sus micrófonos. El señor José Patiño todavía lo tiene encendido. Apáguenlos, por favor. Un poco de consideración con los demás asistentes al evento. Gracias. Ok, estoy compartiendo. Sí, se ve, bien, gracias. Se ve. Entonces, dos palabras para introducir los bioestimulantes y por qué se utilizan en agricultura. Normalmente los agricultores tienen dos principales herramientas que son fertilizantes y que tienen una función nutricional y plaguicidas que tienen una función de protección. Además de esto, tenemos ahora una nueva categoría de productos que están en el medio porque completan la acción de ambos, sea de los fertilizantes que de plaguicidas. Estos se llaman bioestimulantes que tienen principalmente una función antiestrés, una función de mejorar la calidad de los productos y de mejorar la eficiencia de la nutrición. Aquí en la figura de izquierda se ve cuál es la función de bioestimulantes. Esto representa el hecho que cuanto más el agricultor utiliza nutrientes o plaguicidas, tanto más, digamos, va a aumentar su rendimiento, el rendimiento del cultivo. Pero es muy difícil llegar hasta el rendimiento potencial máximo. ¿Por qué? Porque siempre hay un gap debido a condiciones de estrés o fertilización inapropiada y diferentes situaciones. Los aminoácidos tienen que cubrir este gap. Ayudan a la planta a llegar hasta su potencial productivo máximo. Por ejemplo, aquí en la derecha se ve cuál es la producción en diferentes años de un cultivo de olivar en diferentes países. Y se ve que típicamente el olivar tiene un andamiento muy variable, ¿no? Tiene años que produce mucho, años que produce muy poco. Hemos visto que utilizando aminoácidos, un bioestimulante, se puede arreglar la producción, o sea, mantenerla a un estándar bastante en el mismo nivel, digamos, bastante, ¿cómo se dice? Sí, sin oscilaciones. Y para explicarle un poco cómo actúan los aminoácidos, aquí se ve, eso es un ecosistema donde hay el suelo, hay los vegetales, animales, el sol como fuente de energía. Y este representa el ciclo del nitrógeno. O sea, las plantas absorben nitrato del suelo que utilizan para formar aminoácidos y después de eso péptidos y proteína. La proteína de las plantas es utilizada por los animales y cuando los animales mueren, regresa en el suelo y por acción de los microorganismos del suelo regresa a nitrógeno orgánico y a nitrato. Cuando se utilizan bioestimulantes como fitoamina a base de aminoácidos y péptidos, se va a cortar este ciclo natural del nitrógeno. ¿Por qué? Porque se va a suministrar a la planta aminoácidos y péptidos ya formados. De esta manera, la planta ahorra la energía necesaria para la síntesis de aminoácidos. Este es importante, sobre todo en condiciones de falta de energía, o sea, en condición de estrés. ¿Cuáles son los aminoácidos? Son diferentes compuestos, básicamente son los más famosos, los más utilizados son los aminoácidos, ácidos húmicos, extractos de plantas, sea de terrestres que marina, y otros diferentes moléculas. ¿Y cuál es la diferencia entre fertilizantes y bioestimulantes? Bien, los fertilizantes, antes que nada, son nutrientes. Bioestimulantes hemos visto que pueden ser un complemento a la nutrición, pero no son nutrientes.
¿Por qué? Porque si se utiliza, por ejemplo, 2 o 3 litros por hectárea de fitoamín, la cantidad de nitrógeno que se suministra a la planta, el cultivo es muy baja, no es suficiente para la nutrición de la planta. La función de los bioestimulantes es aquella de estimular la calidad y la producción, mejorar la eficiencia del nutriente y tener una acción antiestrés. La dosis es muy diferente, muy grande en el caso de fertilizantes, muy baja en el caso de bioestimulantes. Los fertilizantes se aplican casi todo al suelo, a veces en pulverización foliar. Los bioestimulantes se suministran sea por aplicación foliar que al suelo. El valor de los productos. Los fertilizantes no tienen un valor de diferenciación. O sea, la urea es urea, sea que la venda la compañía A o la compañía B. Los bioestimulantes, por otro lado, están ligados a su específica receta. Su calidad, su eficacia depende de la receta. No todos los bioestimulantes tienen la misma acción, la misma eficacia. El precio de los fertilizantes bajo es una commodity, en el caso de bioestimulantes es más alto, son especialidades y permiten un margen similar a aquel de los plaguicidas. La conocencia técnica necesaria para vender o para utilizar fertilizantes es muy baja, es bastante alta en el caso de bioestimulantes. ¿Okay? ¿Cuál es actualmente el mercado mundial de bioestimulantes? El mercado principal es Europa de momento, pero Asia está creciendo mucho y Norteamérica también, pero es más, se vende más productos para tratamiento de semillas. Y estos son la distribución para clases de productos. Los más utilizados son aminoácidos, extractos de algas y hay también inoculantes que son una categoría muy importante. El valor de mercado actualmente es alrededor de $2 billones. Como pueden ver, incrementado mucho y se piensa que en los próximos 4 años va a doblar. La tasa de crecimiento es alrededor del 12-13% por año. Entonces, muy alta. Son productos que están creciendo mucho. Y ahora hablamos de la parte más importante, digamos, o sea, del producto que vende Drogasa, que está distribuyendo Drogasa, o sea, el fitoamín, y que es producido por Syngenta. ¿Cuál es la composición de este producto? Muy sencilla porque es un líquido, entonces contiene agua, pero contiene también, pueden ver, contiene más o menos 38% de aminoácidos totales. De estos 38% de totales, 23 son libres y el restante 15 son péptidos. Después tenemos sales que están presentes en la materia prima y que permanecen un poco en el producto. A ver si me encuentro quién tiene. Ok, no. Esto no lo puedo encontrar, no logro encontrarlo. Con calma. Sí. No, pero comprendo, cuando hay mucha gente no es fácil, ¿no? También si no están muy acostumbrados con el... Bien. Y ¿cuál es hemos visto que al final con nuestro proceso, en el producto final tenemos 3 componentes, o sea, aminoácidos libres y péptidos. ¿Cuál es el porcentaje de estos 3 que se encuentra en el producto final? El fitoamín contiene
por la mayoría, aminoácidos libres y péptidos cortos. También una cola, digamos, de péptidos un poco más largos, pero se ve que no hay moléculas que tengan un peso molecular más alto que 10.000 Dalton. Esto es importante. ¿Por qué? Porque significa que el producto es muy hidrolizado, o sea, es compuesto por moléculas pequeñas y que tiene una tasa de absorción muy alta. En la derecha se ve el perfil de contenido de aminoácidos del producto. El producto contiene todos los 20 aminoácidos naturales que componen las proteínas y por la mayoría tiene glicina y también prolina. Estos dos son aminoácidos muy importantes para las plantas. ¿Por qué? Porque la glicina es un agente complexante muy eficiente y es también precursor de la clorofila. Entonces es el mayor responsable del efecto de reinvertimiento de la planta cuando se aplican los aminoácidos. La prolina, por otro lado, tiene una acción antiestrés. Veremos después que se acumula en la planta cuando hay una condición de estrés hídrico y es importante para ayudar a implementar la fertilidad de las flores. Un aspecto muy interesante es esto, porque nosotros en SIGIT nos hemos preguntado cuál es el papel, cuál es el efecto de los aminoácidos libres y de los péptidos en las plantas. ¿Cuáles son los más eficientes en el efecto bioestimulante del producto? Para averiguar esto, hemos crecido plantitas de maíz en cultivo hidropónico. Hemos puesto en la solución todos los nutrientes. La solución estaba igual en todos los casos, pero con diferente, mismo contenido de nitrógeno, pero con diferente fuente de nitrógeno. En un caso era nitrógeno inorgánico, en otro caso solo aminoácidos libres, en tercer caso aminoácidos libres y péptidos. El resultado de crecimiento de las plantas fue esto. O sea, en el caso de N representa nitrógeno mineral inorgánico. AA son cuando el nitrógeno era suministrado como aminoácidos libres y AP aminoácidos y péptidos. Se ve que los aminoácidos libres pueden incrementar el crecimiento de la raíz respecto al nitrógeno mineral. O sea, tienen un efecto bioestimulante. Pero aún más, el efecto bioestimulante lo tienen aminoácidos y péptidos, porque en este caso incrementó el crecimiento de la raíz respecto a los aminoácidos libres. Se puede ver aquí en los gráficos, crecimiento de raíz con nitrógeno mineral, con aminoácidos libres o aminoácidos y péptidos. O sea, la combinación aminoácidos libres y péptidos es la más eficiente para tener una acción bioestimulante sobre las plantas. Hemos visto también que péptidos y aminoácidos influencian la expresión de los genes, entonces tienen esto va a demostrar que juegan un papel biológico muy importante. Ahora, una pequeña comparación con competidores que probablemente están en el mercado de Perú. El Terasorb es un producto a base de aminoácidos de origen animal y con hidrólisis enzimática. El Aminoterra, también un producto de origen animal, pescado, y con hidrólisis enzimática. Fitoamin, producto animal, de colágeno, procede de colágeno, con hidrólisis química. Aquí se ve que el contenido dejamos materia orgánica, el contenido de nitrógeno orgánico, o sea, de aminoácidos, es muy bajo en el caso de Terasorb y Aminoterra. Es 3 veces más en el caso de Fitoamin. Y también los aminoácidos totales, 2 y 14 contra 38. Aquí se ve que en el caso de Terasorb, casi todos los aminoácidos son libres. O sea, falta la componente peptídica. En el caso de Aminoterra hay un 30% de péptidos.
Y en el caso de fitoamín, la composición es la más equilibrada, porque tenemos una cantidad de libres y de péptidos más alta que en los otros dos productos. Aquí se ve el perfil de aminoácidos y en particular la cantidad de glicina contenida en fitoamín, mucho más grande de los otros dos, y la cantidad de prolina, que es 4 veces más, 4, más que 4, y 2 veces más de este producto. En este caso es un poco diferente de la otra comparación, porque aquí tenemos Aminoterra y aquí tenemos Trainer. Trainer es un producto de origen vegetal, y se ve como la cantidad de aminoácidos totales es más alta en el caso de fitoamín, y también que la composición, el contenido en glicina y en prolina es mucho más alto en el caso de fitoamín. Respecto a otros productos que son diferentes de aminoácidos, como algas, por ejemplo, o ácidos húmicos, ¿cuáles son las ventajas de los aminoácidos? Bien, las algas son productos que son, yo digo, sinérgicos con aminoácidos. ¿Por qué? Porque las algas contienen lo que falta a los aminoácidos y lo contrario. O sea, las algas contienen hormonas y contienen muy pocos aminoácidos. Los aminoácidos no contienen esas hormonas, pero son muy ricos en proteína y en aminoácidos. Entonces, una mezcla alga y aminoácidos es muy eficiente. Eficiente en presencia de aminoácidos. Y también con otros se ve aquí. Por ejemplo, en el caso de cobre es muy evidente. Y un ejemplo en el campo, en la finca, en el campo. Hemos tratado un cultivo de manzana 9 veces con diferentes fuentes de calcio. O sea, calcio cloruro, un sal común, o calcio complejados con aminoácidos, 2 diferentes dosis. Al final de los 9 tratamientos, hemos mesurado la cantidad de calcio que se acumula en la piel del fruto de la manzana y al interior en la pulpa. Hemos visto que en el caso de aplicaciones con calcio cloruro, el calcio se acumula en la piel, está por fuera del fruto. En el caso de aplicaciones de calcio con aminoácidos, el calcio penetra y se acumula dentro de la pulpa. Este es muy importante en el caso de manzana. ¿Por qué? Porque el calcio va a conectar la pectina, le da una estructura a la pulpa más fuerte, ¿no? Más crocante, como, no sé cómo se dice en español. Y también da más resistencia al bitter pit. También en el caso de caña, la caña es un cultivo que es muy difícil donde hacer fertilización foliar. Hemos visto que cuando se utiliza fertilizantes foliares en mezcla con aminoácidos, estos penetran a través de la hoja y dan un crecimiento más fuerte. El fitoamín tiene también una acción en la fertilidad de las flores y en la calidad. ¿Por qué? Porque, sobre todo, prolina ayuda la elongación del tubo polínico, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, estos son granos de pólenes que están tratados aquí en la derecha o no tratados con aminoácidos. Se ve que en el caso de tratamiento con aminoácidos, el tubo polínico crece muy rápidamente, puede fecundar el óvulo. Y aquí se ve el crecimiento del tubo polínico en el caso de flores tratadas con aminoácidos. Pero los aminoácidos tienen también una acción sobre la parte femenina de la flor, o sea, sobre el óvulo, el ovario. Que el ovario, si no está fertilizado, se muere. Y
aquí este es el porcentaje de ovarios muertos días después de la floración. Pero cuando las flores fueran tratadas con aminoácidos, el porcentaje de óvulos muertos disminuye mucho. Aquí se ve, por ejemplo, en el caso de mango, el cuajado en el caso de flores tratados con aminoácidos o no tratados. También un resultado parecido en el caso de esto no sé cómo se llama en español, es el tangerine, es mandarino, se llama en italiano, no sé en español. Y también otro resultado interesante en Peral, ¿no? Hay un problema en Australia que es que el fruto no se fertiliza regularmente en todos los óvulos y tiene una forma, digamos, similar a un mango, como se ve aquí en la derecha. Y tratando las flores con aminoácidos se llega a una forma del fruto muy normal, digamos, más regular. Este es un resultado sobre calidad del producto final, o sea, de la uva en el caso de un ensayo que fue hecho en Australia. Se ve el contenido de azúcar en plantas no tratadas o tratadas con aminoácidos. Hay una acumulación de azúcar más alta. Los aminoácidos también tiene también un efecto sobre la cosecha y el vigor de la planta. Aquí se ve, son 12 diferentes ensayos hechos en papa y en la casi totalidad el tratamiento, esto es la cosecha mediana en cultivo no tratado o aquí en naranjo en el caso de cultivo tratado con aminoácidos. Se ve que en promedio el aumento de cosecha fue del 15%. Aquí se ve el resultado de un ensayo hecho en Rusia, en la izquierda no tratado y tratado aquí en la derecha. Siempre se obtiene una menor descarto de túberos y un aumento del tamaño, además que una cosecha más alta. Aquí se ve en el caso de café el vigor de la planta después del trasplante, tratada o no tratada con aminoácidos. Y se ve un móvil, es un ensayo que fue hecho hace muchos años, es decir, que los aminoácidos tienen una historia detrás. Aquí se ve el cuajado mucho más grande en el caso de plantas tratadas con aminoácidos respecto al no tratado. Un efecto muy importante es también sobre la tolerancia al estrés, sobre todo al estrés hídrico. Ahora, lo que pasa en una célula vegetal normal es que esa acumula agua y tiene una forma muy, digamos, gorda, ¿no? Por otro lado, en condición de estrés hay una pérdida de agua, como se ve aquí en la derecha, una pérdida de agua y la célula el tejido se va a destabilizar, digamos. Si en condición de estrés se trata con aminoácidos, hay muchos trabajos científicos que han demostrado que se acumula prolina en el citoplasma de la célula. Esta acumulación de prolina aumenta la presión osmótica y previene la pérdida de agua. O sea, tiene una acción contra estrés, sea hídrico, sea en condición de alta temperatura, sea también en condición de baja temperatura. El mismo efecto lo tenemos también en el caso de suelo salino, porque en aquel caso hay un ingreso de sales tóxicos y si la célula tiene una presión osmótica muy alta, va a impedir, digamos, el ingreso de estos sales. No. Técnicamente no. Aquí se ve una... A ver, eso es lo de energía, pero
Aquí se ve un experimento hecho al microscopio, en el cual se ve en la figura 1 la estructura de cloroplastos. Cloroplastos son los órganos de las hojas en las cuales se pasa la fotosíntesis. Esta es la estructura de un cloroplasto normal, en un suelo normal, estructura de cloroplasto en un suelo salino, completamente destabilizada por pérdida de agua, y suelo salino con tratamiento a base de aminoácidos. Mayor retención de agua y estructura de cloroplasto normal. Es que no lo encuentro. Parece varón. Bien, no es un problema. Y otro ejemplo en el caso de un cultivo de tomate. A la izquierda se ve la raíz de tomate en un suelo normal, a la derecha en un suelo salino y suelo salino después de tratamiento con aminoácidos. Este también es un resultado bastante interesante que pasó en España en cultivo de olivar. El olivar es un cultivo muy sensible al hielo, a la baja temperatura. Aquí se ve un rango tratado a la derecha, un rango de olivar tratado con aminoácidos, y a la izquierda no tratado, en un año en el cual la otra siembra es en septiembre, la temperatura fue muy baja, ¿no? Bajo cero. La foto fue tomada más o menos. Sí, me llamó, me dicho, fue tomada 40 días después del tratamiento. Ahorita le llamó, me dice que tiene que ir a... ¿No sabes quién está yendo? ¿Ah? ¿No? 5,5. ¿Cuánto me has dicho? 300. Huawei. Oye, ¿dónde? Silencien sus micrófonos, por favor, señores. Sean considerados con los demás. Silencien sus micrófonos. Todos queremos escuchar la charla. Bien. Al final, ¿por qué, cómo y cuándo tenemos que utilizar todavía tiene una charla? Fitoamin? Se utiliza porque es un bioestimulante, no porque es un nutriente o fertilizante. Se utiliza porque es un bioestimulante que mejora la calidad, la cosecha y la resistencia al estrés. Se puede utilizar en todos los cultivos o también en condición de estrés. ¿Cómo se utiliza? Se puede utilizar sea por aplicación foliar que en fertiliego al suelo, solo o mejor en mezcla de tanque con otros productos como plaguicidas, como fertilizantes, hormonas, cualquier cosa. Normalmente en cultivos extensivos se hace 1 o 2 tratamientos en una fase del ciclo muy temprana. En el caso de frutas y vegetales se hacen aplicaciones múltiples, sobre todo antes la floración, después de la floración. O sea, se utiliza el producto, por ejemplo, después del trasplante, antes y después de la floración para aumentar la fertilidad y el cuajado, y cuando los frutos están creciendo. Se pueden también aplicar, hemos visto, en cualquier condición de estrés. ¿Qué riesgos hay utilizando Fitoamin? Virtualmente no hay riesgos si se utiliza el producto de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque es un producto de origen natural, no es tóxico, no es peligroso para plantas o animales, es completamente biodegradable. Es un producto que nosotros vendemos también como pienso para animales.
como integrador de proteína para uso animal. Bien, yo he terminado. Agradezco a todos para su atención y si tienes preguntas estoy disponible. Merci. Muchas Así lo dicen en Cristian, ¿continúo a grabar o me paro? Yo creo que continúas, Fabio, Ok. porque es importante el tema de cómo se responde a las preguntas. Ok. Antes de continuar, señores, les pido que por favor apaguen sus micrófonos, ¿sí? Porque interrumpen los ruidos a los que ustedes no les molestan, a todo el resto. Así que por favor apaguen sus micrófonos. Bien, Fabio, hay varias preguntas. Sí. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la hidrólisis enzimática y la hidrólisis química? Sí. En dos palabras, la diferencia sustancial es que la hidrólisis química es un proceso más controlable y más flexible. ¿Por qué? Porque la hidrólisis química consiste en añadir al material que se quiere hidrolizar una enzima. Cuando se ha puesto el enzima dentro del material, la acción del enzima no se puede parar. El enzima continúa cortando la cadena de la proteína hasta que no ha cortado todo. Es por eso que los productos que proceden de hidrólisis enzimática contienen casi todos aminoácidos libres y muy pocos péptidos. Por otro lado, el proceso químico, hemos visto que nosotros hacemos dos etapas, una ácida y una alcalina, es totalmente controlable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir cuántos reactivos, cuánto ácido, cuánta cal le podemos poner dentro del producto, cuánto tiempo de reacción, de contacto con el material, el pH, podemos controlar la temperatura, podemos controlar todos los parámetros y elegir si obtener un producto que tenga muchos aminoácidos libres o pocos aminoácidos libres, muchos péptidos largos o muchos péptidos cortos. Esta es la ventaja más importante. Bien, gracias. La diferencia. Tenemos una pregunta de José Luis. ¿Los aminoácidos se pueden mezclar con cualquier fertilizante o insecticida? No, disculpa, Cristian, no he entendido la pregunta. Ya, antes de hacer la pregunta, por favor, apaguen sus micrófonos que están perturbando la reunión. Bien. Los aminoácidos se pueden mezclar con cualquier fertilizante o fungicida o insecticida. Perdóname. Señor, intenta silenciar a todos, por favor, Fabio, porque es una falta de respeto lo que está sucediendo acá. Señor Huawei, por favor, apague su micrófono. Apaguen sus micrófonos, por favor. A las 11 más o menos, ya, para estar a mediodía. Sí, normal, es que luego, con esos puentes. A mí yo veo que están todos apagados aquí, pero no. O eliminen, por favor, al participante Huawei. Ya apagó su micrófono. Sí, ya lo he hecho yo. Bien. Bueno, ya. Perfecto. Los aminoácidos se pueden mezclar con cualquier fertilizante o fungicida o insecticida. Voy a compartir la pantalla para explicar un poco mejor. Y prácticamente eso. Mire, una boquilla, rápido te va a dar porque te vas a mí. Bien. Hemos visto que los aminoácidos son muy eficientes en complejar cualquier catión, cualquier nutriente.
entre ellos también el cobre. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando los aminoácidos están complejados con el cobre pasa a través de este mecanismo que hemos visto aquí en la izquierda y se acumula dentro de la célula. Por eso, si se mezclan aminoácidos y cobre, el cobre entiendo como fungicida o bactericida, esta mezcla puede provocar fitotoxicidad en el caso de tratamiento foliar. Eso puede pasar también si el agricultor aplicó el cobre ayer y hoy aplica aminoácidos. ¿Por qué? Porque hoy yo voy a aplicar aminoácidos en hojas que tiene cobre, los aminoácidos encuentran el cobre y lo traen dentro de la hoja. Entonces, primero, otro punto, la sensibilidad de los cultivos a la mezcla cobre-aminoácidos es diferente. Por ejemplo, olivar es muy resistente. Cítrico, por otro lado, cítricos y vid son muy sensibles. Tomate mediamente poco. Papa mediamente poco. Al final, sugerimos no mezclar cobre con aminoácidos o, si quieren mezclar, hacer pruebas preliminares en pocas plantas y ver lo que pasa. Segundo, si tienen que aplicar cobre, es mejor aplicar antes aminoácidos, esperar unos 3-4 días y después aplicar cobre. Y no hacer lo contrario. O sea, no aplicar cobre antes y aminoácidos después. Otras contraindicaciones no hay. Los aminoácidos se pueden mezclar con todo, y con excepción de aceites minerales, porque claramente son incompatibles físicamente, ¿no? Aminoácidos son hidrosolubles y los aceites no. Si necesita hacer esta mezcla, se puede añadir un emulsionante que pueda tener en suspensión la mezcla. Esto se puede hacer, por ejemplo. Otra contraindicación en particular no hay. Al contrario, yo sugeriría utilizar aminoácidos en mezcla con herbicidas y con fungicidas. Digamos, ¿por qué? Porque la ventaja, el efecto que tenemos es que el principio activo, por el mismo mecanismo que se ve aquí en la slide, es que el principio activo va a penetrar. Eso es un poco menos importante en insecticidas que tengan una acción por contacto o ingestión. Pero, por ejemplo, insecticidas contra larvas minadoras, sí, en aquel caso sí se puede hacer una mezcla con un insecticida, entre insecticida y aminoácido. Bien, gracias. Otra pregunta, ¿los aminoácidos pueden aplicarse al suelo? Es una pregunta de Kevin Millones. Sí, se pueden aplicar al suelo sin problema. Puede ser que tengo una slide que mostrar. No, desafortunadamente no la tengo. Se pueden aplicar al suelo. Esta pregunta está ligada a otra. Sí, la respuesta es que se pueden, o sea, digamos que los efectos en el caso de aplicación al suelo o foliar es lo mismo, porque los aminoácidos se mueven sea hacia el bajo, sea hacia el alto, ¿no? Puede ser que en la aplicación foliar tiene un efecto más rápido, la evidencia se ve más rápidamente que la aplicación al suelo. Y otra cosa importante, cuando se aplica al suelo aminoácidos hay que tener en cuenta que también los microorganismos del suelo le gusta comer aminoácidos, que son parte de proteína. Entonces, lo que siempre sugiero es aplicar muchas veces con dosis relativamente bajas. Es mejor que aplicar
pocas veces con dosis alta. ¿Por qué? Porque en el segundo caso, gran parte del aminoácido se pierde. Por la misma razón, hacer de preferencia aplicaciones localizadas, ¿no? Riesgo por goteo, de manera que las pérdidas en el suelo sean limitadas. Bien, gracias Fabio. Una pregunta de Luis Araujo. ¿Cómo aplicar entonces aminoácidos orgánicos complejados para su mayor aprovechamiento? Entiendo que cuando habla de complejados se refiere a nutrientes complejados con aminoácidos. ¿Cómo aplicarlos para su mayor aprovechamiento? Se puede, es muy sencillo, se puede hacer una mezcla de tanque con sales solubles. No es necesario comprar quelatos que son muy caros, si no se puede también comprar quelatos, no es un problema, pero es suficiente también mezclar en mezcla de tanque sales solubles, sulfatos o otros de micronutrientes. De esta manera, cuando se pone todo en solución, los aminoácidos van a complejar el ion, que sea el calcio, que sea el potasio, que sea el magnesio, cualquier. Tenemos evidencias científicas que demuestran que demuestran que los aminoácidos son capaces de complejar también el boro. Y en el mercado no hay complejos, no hay quelatos de boros, pero los aminoácidos pueden complejar también el boro con el mismo mecanismo y pueden ayudar a su penetración. Bien, gracias. ¿Cuándo aplicarlo? Se pueden aplicar cuando la planta necesita el microelemento. Bien, gracias. Una pregunta de Aldo Corso. En el caso del uso de aminoácidos para aumentar la tolerancia a estrés abiótico, ¿se deben aplicar antes de la condición de estrés, al momento del estrés o luego de terminar el estrés? Esta es una demanda muy buena, una pregunta muy buena, porque los agricultores muchas veces no quieren aplicar antes del estrés. Porque dicen, yo no sé si tendremos frío o si tendremos una situación de estrés. Pero a pesar de eso, siempre es mejor aplicar antes del estrés. ¿Han visto la foto del olivar en el cual la aplicación fue hecha una semana antes del periodo de estrés? ¿Y cuál fue el resultado? Entonces, es mejor aplicar antes. Si no se puede o no se quiere aplicar antes, aplicar enseguida después de la situación de estrés, una o dos veces a distancia muy pequeña, o sea, 24 a 48 horas. Bien, gracias. Una pregunta de Marco. ¿Qué porcentaje de aminoácidos libres recomienda utilizar? Bien, nosotros hemos visto que utilizando, digamos, como principio, la dosis de aminoácidos no es un número estrecho, o sea, no es el mismo caso de plaguicidas en los cuales hay que utilizar precisamente aquella dosis sugerida. En el caso de aminoácidos, la situación es bastante flexible, hay un rango de dosis que se pueden utilizar. Quedando dentro del rango de dosis sugerida, se aplica con nuestro producto se aplica la cantidad optimal de aminoácidos, o sea, en términos de resultado y coste, ¿no? De relación de resultado y coste. Aminoácidos libres. Si me permiten, yo digo que dos cosas. Primero, los aminoácidos libres son muy importantes y todo, pero no son los solos que son importantes para las plantas. Hemos visto cuál es el papel de los péptidos. Los productos que tienen más éxito en el mercado mundial, no de Perú o de América Latina, en el mercado mundial, son productos que contienen sea libres que péptidos, porque estamos comprendiendo ahora en estos años
cuál es la función de los péptidos. Porque antes se hablaba solo de aminoácidos libres, es como una moda, un fashion, pero no es solo aminoácidos libres, porque al final, ve, todos los aminoácidos son 20 y todos los productos contienen los mismos 20 aminoácidos. Pero lo que diferencia los productos son los péptidos, porque la cadena es original y depende del material del cual procede el producto y del proceso al cual fue sometido el producto. Entonces, no solo aminoácidos libres, sino péptidos son importantes. Y péptidos cortos, o sea, los que pueden ser absorbidos. Bien, gracias, Fabio. Una pregunta de Kevin Millones. ¿En qué etapas fenológicas es mejor aplicar aminoácidos? Y cuando compramos un producto de aminoácidos, ¿qué es lo que debemos ver primero en la etiqueta? Entiendo. Aquí hay cuáles son las etapas más importantes. Esto claramente depende de los cultivos. Como he dicho antes, en el caso de cultivos extensivos, como podría ser, por ejemplo, trigo, maíz, soya, que son cultivos que no tienen una rentabilidad por hectárea comparable a frutales o a hortalizas. En aquel caso, yo sugiero siempre 1 o 2 tratamientos en etapas bastante, cuando la planta tiene 4 o 5 hojas, o sea, en fase de crecimiento fuerte. En el caso de hortalizas, por ejemplo, cada 15, 20 días. Esto depende de cuánto largo es el ciclo del cultivo. En el caso de frutales, los momentos más importantes son antes de la floración, o sea, al principio de la floración, porque este tratamiento va a mejorar la fertilidad de las flores, a la caída de los pétalos, porque esto va a mejorar el cuaje, y un tratamiento o 2 después, cuando al engorde de los frutos, preferiblemente en mezcla con nutrientes, por ejemplo, potasio, tiene un papel importante. Y no sé, tenía en nuestra pregunta otro aspecto. La primera cosa que ver en la etiqueta. Y esta es una demanda difícil. Yo diría la concentración de aminoácidos. Ese es un parámetro importante. Que muchos productos van a esconder un poco. Lo contrabanda un poquito. Le ponen nitrógeno total y muchas veces este nitrógeno total parte es nitrógeno orgánico, o sea, aminoácido, parte es nitrógeno ureico, por ejemplo. Y ahora no veo, me parece que la etiqueta de Fitoamin sea muy precisa y muy clara. Sí, esta es muy clara porque aquí se ve, te declaran el contenido de aminoácidos libres totales y también te ponen el aminograma. Entonces, esta es una etiqueta muy bien hecha. Esta es una etiqueta clara, muy bien hecha y que es típica de un producto de calidad. Sí. Bien, gracias. La pregunta es de Ana, relacionada con tu respuesta anterior. ¿Cómo identifico en el mercado un producto si tiene aminoácidos libres o no tiene? En el mercado, o sea, sí, esto depende de la etiqueta, ¿no? Si hay una etiqueta de esta, si el producto tiene una etiqueta de esta manera, se ve súbito. Se ve enseguida. Si no es bastante difícil. Muchos van a masquear un poco, ¿no? La única manera sería hacer un análisis. Nosotros podemos hacer. Pero en el mercado, si está escrito, se ve, si no, una manera es esta, por ejemplo.
Bien, si se pone, si en la etiqueta está escrito en el contenido de nitrógeno orgánico y estás seguro que todo el nitrógeno orgánico del producto son aminoácidos, es suficiente multiplicar este número por 6,25. 6,25 es el factor de conversión del nitrógeno orgánico a aminoácidos. Por ejemplo, en este caso se declara el total 6,7, tenemos un 0,77 más o menos de inorgánico, 6 por 6,25 se llega hasta aquel número. Bien, gracias. Una pregunta de Paulo Espinosa. ¿Cada qué tiempo es recomendable aplicar aminoácidos en plantas después del trasplante? No demasiado. O sea, después del trasplante la planta es bastante débil y no es como podría decir, es como si yo sufrí de hambre por 3 meses y me dan que comer 10 kilos de carne, no es una cosa recomendable. En una situación en la cual la planta es débil, necesita tratar con aminoácidos, pero de un plazo cada 20 días y sin exagerar con la dosis. Después, cuando la planta es más fuerte, puede absorbir más, es más reactiva y se puede también aumentar el número de tratamientos. Lo que es más importante es hacer el tratamiento en el momento justo, cuando la planta lo necesita. Bien, gracias. Una pregunta de Jesús Araujo. ¿Cuántas veces es óptimo aplicar aminoácidos durante el ciclo biológico de un cultivo? Esto depende de muchos factores, sí, también del coste, ¿no? Digamos que en frutales, por lo menos 4 tratamientos, ya he dicho antes, después la floración, el engorde, y en unos casos también hacen tratamiento al despierto vegetativo en primavera, para ayudar a la vegetación, si necesita, si es débil, si el árbol no es muy vigoroso. En el caso de hortalizas, yo diría cada 20 días, más o menos. En el caso de trigo, 1 tratamiento al momento del macollamiento. Esto es un poco lo que... O sea, la regla en general es cultivos extensivos, 1 o 2 tratamientos cuando la planta es pequeña, ¿no? Macollamiento, por ejemplo, en casos de cereales. Frutales, 4 tratamientos. Hortalizas, cada 20 días. Esto depende de cuando el ciclo es largo, ¿no? Papa, 4 tratamientos. Tomate, si el tomate es crecimiento indeterminado, cada ¿cómo se dice? Palco de floración, ¿no? Cada vez hay una floración. Depende mucho del cultivo y de cuánto largo es el ciclo. Bien, gracias. Una pregunta de Paulo Espinosa. Según el origen de los aminoácidos vegetales o animales, ¿cuál tiene una mejor asimilación en las plantas? Hay que decir una cosa. No hay diferencia química entre aminoácidos animales y vegetales. Es decir, si yo tengo enfrente a mí una molécula, aquí tenemos el aminograma, el contenido de aminoácido. El primero, la alanina, que es un aminoácido. Si yo tengo enfrente a mí una molécula de alanina, nadie en el mundo puede decir si esta alanina procede de animal o de vegetal. ¿Por qué? Porque la alanina es alanina, sea que proceda de vegetal, sea que proceda de animal. Son exactamente los mismos. No. Lo que es diferente es el contenido de aminoácidos, o sea, el perfil de aminoácidos. ¿Por qué? Porque el tejido vegetal tiene una composición de aminoácidos diferente del tejido animal. Entonces, por ejemplo, lo que hacen en algunos países para averiguar si el producto es de origen vegetal o animal es hacer el aminograma, averiguar si el producto contiene
hidroxiprolina, por ejemplo, porque los vegetales no la contienen y los animales sí. Bien, gracias. Esto tal vez está relacionado, como dice Fabio, al aminograma, al balance de cada uno de los productos. Otra pregunta de Marco. ¿Hay metodología para evaluar aminoácidos? En el mercado de aminoácidos, ¿cuál es el de mayor concentración de aminoácidos libres? Sí, la metodología para analizar aminoácidos totales es diferente de aquella de los libres. También digamos que en los dos casos se puede hacer con HPLC, ¿no? Y los aminoácidos totales también se pueden mesurar, determinar a través de la cantidad de nitrógeno orgánico. O sea, se va a analizar el nitrógeno orgánico en el producto con un Kildare y se multiplica el resultado por 6,25, se obtienen los aminoácidos totales. Este resultado es muy parecido a lo que se puede obtener por HPLC. Otra historia es el análisis de aminoácidos libres que se puede hacer solo con cromatografía, o sea, a través de este HPLC. Y la otra pregunta, ¿cuál es el producto que tiene más aminoácidos libres? ¿Es esta? En el mercado. En el mercado. Bien, hay, yo le cuento sin esconder nada. Hay productores chinos, indios, también en Europa, que utilizan la pluma de aves, la hidrolizan y obtienen un producto en polvo que tiene 80% de aminoácidos libres. Después lo ponen en el agua y lo venden como aminoácido líquido. Esto claramente no es la misma cosa que hacer el proceso que hacemos nosotros. Es otra cosa, ¿no? Bien, gracias. Una pregunta de Mauricio. Para las aplicaciones de calcio con aminoácidos, ¿existe una formulación con esta mezcla o se deben mezclar dos productos? Fitoamín y cualquier calcio foliar. ¿Cuál es su recomendación? Nosotros tenemos una formulación a base de calcio complejado con aminoácidos. Pero se puede hacer también como mezcla de tanque. El problema del calcio es que tiene una solubilidad bastante baja. El sulfato de calcio es muy poco soluble, pero se puede utilizar, por ejemplo, el calcio cloruro si el cloro no le molesta, o el calcio nitrato. Estos son sales solubles y que se pueden mezclar muy fácilmente con aminoácidos. Claro que si el agricultor quiere aplicar el calcio de esta forma, es mejor aplicarlo a foliar, no aplicación foliar, no al suelo. ¿Por qué? Porque el tema del calcio es sobre todo movilidad. Entonces no vale la pena aplicar al suelo y pasar a través del suelo y toda su complicación. Es mejor aplicar a la hoja siendo seguros que tenemos una absorción muy rápida y muy eficiente. Bien, gracias. Pregunta de Fermín Yupanqui. Si deseo aplicar potasio y fitoamín, ¿en qué estado fenológico lo aplicaría? Yo le puedo contar mi experiencia. La primera es de carácter particular y la segunda de carácter general. Experiencia particular hemos hecho en Estados Unidos, donde utilizan aminoácidos y potasio en cultivos extensivos como soya y maíz, en estados vegetativos muy temprano, una planta bastante pequeña, porque allá tienen dos problemas: carencia de potasio en el ¿cómo se llama? El corn belt, así me dicen, carencia de potasio y carencia de agua, estrés hídrico. Entonces, la combinación
aminoácidos y potasa, han visto que es muy eficaz en estos casos. Experiencia general. En el caso de Europa y otros países, el mismo producto se utiliza sobre todo en frutales digamos, después del cuajado, para ayudar, sea el engorde del fruto, pero sobre todo la acumulación de azúcar y la formación de color. Bien, gracias. Una pregunta de Tulio. En relación al cultivo de papa, para lograr una respuesta en el rendimiento de 15% más, ¿cuál sería el momento oportuno de aplicación y cuántas veces durante la campaña? Al usar aminoácidos, ¿sería recomendable disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados vía edáfica? Me voy a compartir la pantalla de manera que puedan ver. Este esquema de aplicación en papa funciona muy bien. Papa es un cultivo muy reactivo al tratamiento con aminoácidos. El primer tratamiento se hace cuando las plantas tienen 15 centímetros de altura. El segundo, que es el más importante, se hace cuando los tubérculos empiezan a grosir un poco. Tienen un tamaño de una cereza, como se dice, ¿no? Después se puede hacer un tercer o un cuarto tratamiento y, como se ve, también se puede mezclar con otros nutrientes, con cualquier cosa. El tratamiento más importante es este. Se hace cuando los tubérculos empiezan a crecer y un poco antes de la floración. ¿Por qué se hace? Y es muy dañino hacerlo antes, este segundo tratamiento. ¿Por qué? Porque antes la planta está desarrollando hojas. Si yo trato en aquel momento, voy a ayudar al desarrollo de hojas. Y no voy a favorecer formación de tubérculos. Si aplico en este momento, no. Cuando los tubérculos empiezan a crecer, yo voy a aumentar el número de tubérculos y también los tamaños. Después se puede hacer un tratamiento cada 15 días más o menos. Pero yo le recomiendo así de esta manera porque hemos visto en muchos países resultados muy buenos. Aumento de tamaño, menor descarto y una calidad más alta. Okay. Bien, gracias. Acá hay dos preguntas relacionadas. ¿Los aminoácidos potencian los insecticidas o fungicidas? ¿Por qué mezclar aminoácidos con herbicidas? Sí, es más fácil. Desafortunadamente no, tengo que buscar la slide y perdería tiempo. Entonces intento explicarle de esta manera. ¿Por qué mezclar con herbicidas? Por tres razones. La primera es para aumentar la eficacia, la selectividad y la persistencia. Eficacia, ¿por qué aumenta? Porque cuando yo mezclo el herbicida con el aminoácido compleja y los péptidos complejan el principio activo y aumentan su penetración. Y aumenta la penetración. Entonces aumenta la eficacia contra mala hierba. Aumenta también la selectividad. ¿Por qué? Selectividad significa que el principio activo actúa contra la mala hierba, pero no actúa contra el cultivo. Porque a veces el cultivo puede metabolizar este principio activo. Entonces, cuando yo aplico el herbicida con aminoácidos, voy a tener dos efectos más. Voy a aumentar la eficacia, hemos visto, y voy a tener también un efecto antiestrés.
Ahora, hemos visto que el efecto de eficacia de penetración prevale en las malas hierbas. El efecto antiestrés prevale en el cultivo. Entonces, hay un aumento de selectividad. Menor fitotoxicidad en el cultivo, mayor eficacia contra la mala hierba. Después, tercero, los péptidos largos actúan como pegantes, o sea, ayudan ¿cómo se dice? Actúan como colantes sobre la superficie de la hoja y permiten una mayor persistencia, una persistencia más larga del producto. Son como surfactantes. Bien, gracias. Acá hay una pregunta en relación específicamente a la producción de arándanos. ¿De arándano? ¿Ácidos en el crecimiento del fruto? Espera, porque el arándano tengo que ver qué es. Creo que sea el mirtilo, pero creo que sea el mirtilo. Arándano. Blueberry. Sí, blueberry. Sí, ok. Mirtilo. Sí. ¿Pueden ayudar al crecimiento del fruto? No. ¿Cuántos números de aplicaciones? No tengo una gran experiencia sobre arándano. Sé que es un cultivo importante en Latinoamérica. Yo diría que en general tiene un problema, el arándano tiene un problema de baja formación de raíces, me parece. Si es así, yo sugiero aplicar en fertiliego mejor, como he dicho, muchas aplicaciones con dosis bastante baja, aplicación localizada, riego por goteo o localizada, de manera a favorecer la formación de raíces, y el momento más importante es siempre a la floración, formación de frutos. Después yo no tengo más detalles sobre este cultivo que no es muy común, digamos, en Europa, en mi área. Bien, en relación a esto, Fabio, efectivamente, acá tenemos ya un poco de experiencia en el cultivo de arándanos, y sí, la aplicación de aminoácidos, bueno, específicamente con Fitoamin, que es la experiencia que tenemos, sí contribuye a tener un mejor cuaje, un mejor desarrollo de frutos. Bien, pregunta de Kevin Millones. Un producto, o mejor dicho, nutrientes quelatados con aminoácidos, ¿serían mejor aplicarlos en el suelo o en manera foliar? Los quelatos, o sea, mezcla de aminoácidos con nutrientes. Cristian, esta es la pregunta. Los quelatos. Los quelatos de aminoácidos con nutrientes, ¿dónde sería mejor aplicarlos? ¿Vía foliar o a la raíz o al suelo? Bien, se pueden aplicar en ambos casos. Yo sugeriría más foliar. Más foliar, ¿por qué? Porque no hay... los quelatos sintéticos normalmente no se aplican por vía foliar y no penetran, digamos, no son activos. Entonces, mientras son muy activos en el caso de aplicación al suelo, y entonces, en mi opinión, es mejor aplicar foliarmente los aminoácidos, porque tienen esta capacidad de ser absorbidos muy rápidamente, con gran eficiencia. Tienen una respuesta rápida. Bien, gracias. ¿Cuál es la concentración mínima en ppm de aminoácidos para las etapas críticas de cultivos permanentes y transitorios? Es una pregunta de Miguel Anicama. Sí, esta es una pregunta. Tendría que hacer el cálculo. Digamos que nosotros tenemos, es no es complicado. Nosotros tenemos, digamos que tenemos más o menos, para que se habla el 45% per 1,25 son, digamos que tenemos 500 más o menos 500 gramos por litro de aminoácidos. En el caso que aplicamos 2 litros, le vamos a aplicar 1000 gramos por hectárea.
Esta es la dosis. Y se puede hacer también la conversión en ppm. O sea, digamos esto como principio. Los nutrientes se aplican en cantidad de kilos por hectáreas. ¿Okay? Los bioestimulantes en cantidad de gramos por hectáreas y los hormonas en cantidad de ppm por hectárea. Esa es un poco la escala, digamos. Sí, Cristian, ¿tiene otra pregunta? ¿Estás mudo? Cristian, ¿tiene otra pregunta? Sí, ahora, bien. Sí. En agricultura orgánica se puede utilizar aminoácidos en reemplazo como fuente de nitrógeno. ¿Diferencias entre aminoácidos de origen mineral y vegetal y cuál es el recomendable? Sí, claro que se pueden utilizar como fuente de nitrógeno y por eso están emitidos en Europa como productos para agricultura orgánica. Nuestros productos son certificados orgánicos. Repito, no hay, digamos que ahora hay un poco una moda con los vegetarianos y los veganos. Ahora, yo siempre digo que agricultura orgánica no significa agricultura vegetariana o agricultura vegana. Los que comen productos orgánicos son también gente que comen carne, ¿no? Esto como principio. Después, no hay diferencia o sea, se ha demostrado bastante claramente que los aminoácidos de origen animal, los productos a base de aminoácidos de origen animal, son más eficientes de los vegetales. ¿Por qué? Porque tienen una perfil de aminoácidos más favorable, son más concentrados, tienen péptidos y al final son más eficientes. Dicho esto, los dos se pueden utilizar, no hay contraindicación, en mi opinión, en mi sentido. Sé después que hay esta moda contra los aminoácidos animales, pero he demostrado que nosotros tomamos todas las medidas de seguridad. Nuestro producto no tiene contaminantes, no tiene infecciones, no tiene nada. He dicho que se puede también utilizar, está autorizado también a ese ser utilizado como pienso para animales. Ok. Perdón, acá hay una pregunta, no sé si está hecha por alguien de Perú o de fuera de Perú. El señor Ronald Ávila dice, en el mercado existen muchas presentaciones de Fitoamín. ¿Cómo reconocer su producto? Esta la voy a responder yo, Fabio. Sí, mejor. Sí, en Perú solamente hay una presentación de Fitoamín, un producto llamado Fitoamín. Claro, en varias presentaciones en cuanto a su volumen. Se comercializa por cilindro de 220 litros, galonera de 20 litros, de 5 litros y frascos de 1 litro. No hay otro Fitoamín en Perú. Fuera de Perú, ¿cómo reconocer los productos de CICIP 2000? Solamente viendo la alusión al fabricante, ¿sí? Grupo CICIP de Italia, esta sería la